Dios te bendiga, Dios te guarde en esta linda y preciosa tarde. Hoy es viernes 4 del 2025. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. 4 de marzo del 2025. Y son las 6 menos 10 de la tarde aquí en los estudios de Almas para Cristo. Recordando que estamos a través de la www.almasparacristo.org.net y también a través de Roku TV y Fire TV, Ministerio Almas para Cristo. Así que en esta preciosa tarde estaremos presentando nuestro primer programa del día de hoy con el ministerio Dios levanta muertos, Pastor Rafi Acosta. Es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. San Lucas capítulo 15, versículo del 17 al 20. Lee la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. En esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema: vuelve a casa. Vuelve a casa. El tema que va envuelto en la palabra clave en este mensaje es alejarse, apartarse, separarse de Dios. Hoy estamos viviendo una época, hermano, un tiempo donde hay muchas vidas que están apartadas de los caminos del Señor. Por las razones que sean o por las situaciones que hayan acontecido en sus vidas. Y quizás las justificaciones que ellos quizás les den. El peor error que cometa un cristiano, pensando que está haciendo lo correcto, al apartarse del Señor, al apartarse de la iglesia, es creer que lo está haciendo bien cuando que realmente está haciendo lo contrario, te está haciendo un daño más grande. Y lo vamos a probar por la palabra, hermano, porque el apartarse trae consecuencias no buenas. Mire, hermano, el Señor dio bien claro en su palabra que sin Él nada podemos hacer nosotros. Imagínese si uno es sirviéndole al Señor y se le presentan tantas luchas y tantas situaciones y tantos problemas y tantas crisis, pero por lo menos sirviéndole al Señor, manteniéndose uno firme, Dios ayuda a uno a pasar todas esas pruebas y esas cargas que muchas veces se nos llegan a nuestras vidas. Porque la misma palabra del Señor dice que Él nos da carga que no podamos llevar. Y que aunque venga la prueba, Él da la salida.
Y el caso del hijo pródigo es un caso vigente que lo podemos traer a la actualidad. Porque hoy en día, en este siglo que estamos viendo, el último siglo, hay muchos hijos pródigos dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que adentro? Porque el hijo pródigo es aquel que se aparta. Y no necesariamente la persona tiene que apartarse yéndose de la iglesia, abandonando el templo. Muchas veces se vive apartado espiritualmente. ¿Cómo es posible que usted viva apartado espiritualmente cuando usted deja la conexión con el Señor? Cuando comenzamos a dejar hacia un lado lo que nos ha movido, nos da fuerza, nos da ánimo, nos estimula a acercarnos a Dios, que es la oración, su palabra, el ayuno, la comunión con Dios, pues automáticamente ahí nos hemos alejado de la presencia del Señor. Ya no hay la comunicación que había antes, ya no hay el deseo, la búsqueda que había antes, los ánimos de trabajar en la obra del Señor como los teníamos antes. O sea, fíjense en las dos vertientes de alejarse o apartarse del Señor. Y eso es lo que significa alejarse, apartarse o separarse. El hijo pródigo tomó una decisión que no fue la mejor, como lo están tomando muchos en este tiempo, o la han tomado ya. Porque no mide las consecuencias de lo que es dejar al Señor. Porque al apartarse de la iglesia, no congregarse, no volver a reunirse con los hermanos de la fe, pues, vuelvo y repito, por la razón que sea, por la situación que sea, no tiene por qué usted apartarse del Señor. Porque Dios no te ha hecho nada a ti. Dios no te ha hecho daño, no te ha herido, no te ha lastimado, no te ha dado de codo, no te ha mirado por encima del hombro, o sea, nada negativo. Sin embargo, la tendencia que hay es que la persona cuando se enoja con el pastor, o se enoja con la pastora, o se enoja con los hermanos, pero a la misma vez se enoja con Dios. Y ese es el peor error que se está cometiendo o se sigue cometiendo todos los días en las congregaciones y en muchos hogares creyentes de cristianos. El hijo pródigo tenía todo en su casa. Vivía bien, comía bien, dormía bien. Su padre lo trataba con mucho respeto, con mucho apoyo, muchas consideraciones. Pero un día el hijo pródigo se llenó la vista y quería él experimentar, como hoy en día hay muchos jóvenes que quieren experimentar. Yo quiero probar el mundo, a ver cómo es el mundo. Entonces, cuando deciden hacer lo incorrecto, salirse fuera de los caminos del Señor, fuera de la ruta que Dios ha trazado para usted, ahí comienza entonces a ver las cosas desde un punto de vista humano. Y la parte de la vista espiritual se anula. Se anula porque los deseos de tu corazón son los que tú estás siguiendo. Y como tú estás dejándote convencer por los deseos de tu corazón, y muchas veces el enemigo quien pone esas tentaciones o esos deseos, porque lo de él es eso, apartar, alejar, separarte a ti de los caminos del Señor, de la presencia de Dios. Pues entonces empiezan a tomar decisiones que no son las mejores. Y fue lo que le pasó al hijo pródigo. Tomó una peor decisión que nunca debió haber tomado en su vida. Decidió pedirle la parte de la herencia al padre que le tocaba, que le correspondía. Y el padre, con mucho amor, pero con mucha tristeza, se la cedió, se la entregó. Este muchacho tomó la decisión de irse lejos porque quería probar el mundo. Quería ver cómo eran las cosas del mundo, ya que se había levantado un hogar cristiano, un hogar donde había temor de Dios, donde había búsqueda del Señor, un hogar donde vio buenos ejemplos y buena administración. Mas, sin embargo, él no quería lo que tenía en las manos, que era el oro, y decidió cambiarlo por la plata.
Cuando el padre le entregó la herencia, él se fue. Se fue sin, por ahí para abajo, usted sabe, sin rumbo. Llegó al lugar donde él pensaba que las cosas le iban a salir bien y que por tener dinero le iban a recibir con mucho afecto, con mucha cordialidad, con mucha amistad. Iba a conseguir muchos amigos. Iba a conseguir personas que lo iban a dar cariño, atención. Mas, sin embargo, mientras el dinero le duró, pues consiguió exactamente eso, una vida perdida. Lo dice la palabra aquí. Vivía perdidamente, ¿verdad? No muchos días después de haberse ido, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí comenzaron los estragos de apartarse de Dios, la perdición. Ya no había los valores espirituales que se le habían inculcado, enseñado en su hogar. Había unos valores mundanales, destructivos, dañinos, que comenzaron a corromper su corazón, su mente, sus pensamientos, sus ideas. Y él pensaba que porque estaba en un ambiente donde tenía dinero y era aceptado o era apoyado por supuestos amigos, como decía mi papá me decía que amigo es un peso en el bolsillo. Mientras tienes un amigo tuyo, no te ven que no tienes nada, ni te conocen. Pero él tomó la decisión. Pero ¿qué pasa? Él pensaba que el dinero nunca se le iba a acabar. ¿Y qué sorpresa se llevó cuando el dinero que le dieron, la herencia que le dio, se le acabó? Se le acabó. Ahí comenzó entonces a faltarle, comenzó a tener problemas económicos, comenzó a sentir, dice el Señor, la necesidad de aquellas cosas que tenía en su casa, ahora no las tenía. Y comenzó a llegar unos días negros para su vida, unos días lamentablemente tristes, unos días lamentablemente dolorosos para él. Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra que cual le envió a una hacienda. Mire a lo que tuvo que llegar: a apacentar cerdos, a alimentar, a cuidar, a bañar cerdos. Porque eso en la casa no lo tenía, no lo hacía. Allá no tenía eso. Pero cuando la persona decide apartarse y alejarse del Señor, ahí es que te lleva el enemigo de las almas. A lo peor, al fondo, a lo más vil que te pueda llevar, hundirte. ¿Por qué? Porque Él no te va a ayudar, Él no te va a sanar, Él no te va a salvar, Él no te va a bendecir. Al contrario, Él te quiere llevar a la miseria. ¿Para qué? Para destruirte y adueñarse de tu vida. Este muchacho tuvo esa situación exactamente por eso. Pero ¿qué pasó? Dentro de esa situación que estaba viviendo, como yo sé que hay muchos en este tiempo que están viviendo esta situación, no voy a hablar de muchachos nada más, personas adultas, hermano, y a veces hasta personas mayores. ¿Escuchó eso? Adultas y mayores. Dice la Biblia que deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira hasta dónde llegó, hasta donde el enemigo de la alma lo llevó. Lo llevó al cieno, a lo último. O sea, lo humilló hasta más no poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se ve hasta llegar, caer a ese punto tan bajo de su vida, que él no pensaba que eso iba a pasarle, pero eso es lo que muchos no piensan cuando toman la decisión de alejarse de Dios, apartarse, separarse del Señor. Entonces, ahí tuvo un momento de retrospección, de meditación, de pensar, de acordarse, de recordar los días hermosos que tenía cuando estaba en su casa con su padre y con sus hermanos y con los amigos y compañeros que trabajaban con su padre y que no les faltaba nada.
Y él comenzó a pensar y a meditar en eso, porque qué bueno que él tuvo la oportunidad de hacerlo. Porque déjame decirte una cosa, hay quienes no tienen esa oportunidad. Hay quienes no tienen esa oportunidad. Por ejemplo, cuando un joven o un adulto cae en el vicio de las drogas o del alcohol y comienza a amarrarse, a hundirse más cada día, hasta un punto donde ya no tiene retroceso. Ya no puede dejar el vicio porque el vicio es tan grande que tiene que alimentarse con la droga o con el alcohol, y la tendencia es entonces a cometer delitos, a delinquir, a dañar a otros y muchas veces hasta arrebatarle la vida a otros para conseguir dinero para poderse suplir su vicio, sea de droga o sea de alcohol. O sea también un vicio sexual. Sí, porque eso es un vicio también. O sea también un vicio de juego compulsorio, un jugador compulsorio. ¿Qué pasa? Dice la palabra, habiendo estado en un hogar, hermano, donde había temor. Dice que entonces ahí comenzó a meditar y a recordar. Y volviendo en sí, dice la Biblia. O sea, que recapacitó. Dijo, la expresión que le salió fue, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Recordando que allá hay abundancia de pan, que había buen alimento, un buen modus vivendi, un ambiente sano. Y yo aquí, dice ahí, perezco de hambre. Mire, hermano, lo que deja, la consecuencia que deja apartarse del Señor. Lo que deja apartarse de la iglesia. Lo que deja abandonar lo que por muchos años y quizás gran parte de tu niñez y de tu juventud, tú estuviste buscando al Señor y el Señor te estuvo bendiciendo y ayudándote y cuidándote. Y aunque pasaras por pruebas y situaciones, pero nunca te abandonó, nunca te dio la espalda. Cosa que aquí es distinta, ahora aquí le dan la espalda. Aquellos que bebían y celebraban, las mujeres y todo lo que tenían, ya no lo conocían porque no tenía nada, estaba completamente sin un centavo, ya votó la herencia. Pero dice la Biblia que entonces ese fue el momento de él tomar una decisión. Y eso es importante, que tú tomes la decisión firme hoy. Si tú tomas la decisión que tomó él, créeme, tu vida va a cambiar. Que Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te ha dejado solo. Dios nunca te ha dado la espalda. Dios nunca te ha traicionado. Dios nunca te ha engañado. Pero tú tienes que entonces, a veces Dios permite que lleguemos hasta el fondo para ver si entonces recapacitamos. Valoramos lo que Dios nos ha dado. Ay, santo, yo siento la presencia del Señor. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Valoramos lo que Dios te ha dado. Y como Esaú, que no valoró la primogenitura por un plato de lentejas, no la valoró, la despreció. Y después la deseaba con lágrimas y no la pudo recibir porque fue desechado por Dios. Pues así le pasa a muchos hoy en día, hermano. No valoran la bendición que Dios les ha dado. No valoran la salvación que Dios les ha ofrecido, gratuita. No valoran el respaldo, el cuidado, la protección, la sanidad que en algún momento Dios ha obrado en ti. No valoran las puertas que Dios te ha abierto, sino que al contrario lo que hace es que las cierra, comienzas a cerrarlas. No te las cerró Dios, te las cierras tú. Pero cuando tú las cierras, la Biblia dice que Él abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Dice la palabra que entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre. Esa es la clave. Vuelve a casa. Vuelve a casa. No tienes por qué quedarte en tu casa metido. No tienes por qué quedarte en ese mundo, en ese vicio de pecado, de maldad, de inmundicia, de inmoralidad. No tienes por qué quedarte ahí. Todavía estás a tiempo. Todavía puedes tomar decisiones sabias y entendidas. Todavía puedes regresar de donde te fuiste. Y muchas veces la persona dice, ¿dónde está Dios? Y la respuesta que te voy a dar yo a ti en esta tarde es, está donde tú mismo lo dejaste, esperando por ti. Como estaba este padre esperando por su hijo.
Ahí estaba esperando por eso. Eso es una palabra, hermano, que es el Padre. El Padre es sinónimo de Dios, el Padre. Y yo digo, pues usted, yo, todos los que somos hijos de Dios, que hemos sido cristianos, que somos cristianos, que le servimos al Señor y que hoy en día muchos están apartados. Padre, diré a mi Padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí está la confesión. Eso es importante. La confesión es aceptación de que tú fallaste. No fue el Padre que falló, fuiste tú. No fue Dios quien te falló, y falló, fuiste tú. ¿Acaso Dios te dijo que te fueras a beber, o a drogarte, o a robar, o a adulterar, o a fornicar, o a hacer lo malo? No. Tú lo decidiste hacer por X o Y razón para ti. Porque la razón es de acuerdo a como tú la interpretes. Si es a tu conveniencia, pues seguro va a justificar lo injustificable. Entonces dice la palabra que le digo contra el cielo y contra ti: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El que se humilla, Dios le ensalza. Y el que se ensalza, Dios lo humilla. Este se humilló. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, yo no quiero llegar allá otra vez. Voy a volver a casa. Pero no quiero que tenga los privilegios que tú me diste cuando estaba allá contigo. Eso fue lo que le quiso decir al Padre. Entonces, cuando tomó la decisión de volver a su casa, de volver a la casa del Señor, no lo hizo por emoción, lo hizo por convicción. Estaba convencido que ahora sí era la mejor decisión que estaba tomando. Y volviéndose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Todavía Dios te está esperando. El que está lejos eres tú. Dios no se alejó de ti. Tú te alejaste de él. Tú te alejaste, tú te separaste, tú te alejaste de él. ¿Ah? Pero los padres lo vio, como Dios te está viendo a ti en esta hora. Y fue movido a misericordia, que es lo que Dios tiene con nosotros, hermano, misericordia. El Señor dijo su palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Y corrió, no se quedó estático en su casa ya cuando lo vio, no. No dijo, no, ahí viene el sinvergüenza ese, mira, malcriado ese, el títere ese, el atorrante ese, después que me sacó a los chavos, mire cómo viene, hecho un bon, hecho una porquería, todo apestoso, todo sucio, mira para allá con el pelo largo, barbú. No, eso no, el padre no dijo eso, ¿verdad que no? No. Él mismo corrió hacia su hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el amor de un padre. Ese es el amor de Dios que Dios tiene para ti. Que Dios te está ofreciendo a ti en esta tarde. Si eres uno de los que te alejaste, o una de que te apartaste del Señor. Si usted busca el compendio bíblico de esta historia, el padre lo recibió con una alegría, con un gozo. ¿Ah? Y el muchacho le dijo al padre: he pecado en traición contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué le dijo el padre? Le dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestirle. O sea que no estaba bien vestido. Salió bien vestido, pero vino hecho un andrajoso. Hecho una porquería, porque así es que el diablo pone a la gente y no lo reprenda. Los destruye, hermano. Y a veces uno se para en esas luces y ve a esos muchachos jovencitos, o hasta hombres de mediana edad, cómo están destruidos allí, todos llenos de llagas, todos con ropa sucia, rota, como que se ve que hacen semanas o meses que no se bañan, balbú. Porque esa es la obra de Satanás. Él vino a matar y a destruir. Mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero el Padre le mandó a preparar todo. Y hasta le pidió poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo. No digo traigan el becerro más flaco que encuentre, que esté sin vergüenza. No. Traigan el más gordo que encuentren. Y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque esto provocó alegría, hermano. Cuando el Padre vio a su hijo volver a casa, como Dios se está alegrando, si tú vuelves a casa otra vez, si tú vuelves a él otra vez, ¿sabe qué? Hay una fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo y el Señor dice: ok, ponga un lugar en la mesa. Ahí viene mi hijo pródigo.
Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, hubo gozo, hermano. Entonces yo me pregunto, si esta parábola del hijo pródigo trae una enseñanza tan profunda para nosotros, para la iglesia en este tiempo y para muchos cristianos y muchas vidas que viven apartadas del Señor, ¿cómo es posible entonces que conociendo la Biblia, conociendo la palabra y la historia, cómo es posible que muchos han caído en esta desgracia de dejarse convencer por el enemigo de las almas para que se alejen de Dios, para que se aparten de la iglesia, para que abandonen las cosas del Señor? Porque esa es la misión de Él. Él no quiere que tú llegues hasta el reino de los cielos. Él no quiere que tú seas salvo. Él no quiere que tú recibas las bendiciones que Dios da. Él no quiere que tú seas un instrumento de bendición en sus manos, que Dios te use con poder. Él no quiere eso. Al contrario, lo más que Él hace es destruir. Busca los medios y maneras y formas de destruir. Entonces, cuando el cristiano o la cristiana, conociendo la palabra, hermano, que es lo más que a mí me asombra, Dios mío, Padre, porque en la escuela bíblica se enseña esto. Y los que estudiaron por el seminario también, en el seminario también se enseña esto. ¿Cómo es posible que aún conociendo la palabra, muchos caigan en la trampa de Él? Muchos se dejen convencer y por cualquier chisme, cualquier bobería, hasta por una mano de mirada que te den, o porque no te saludaron, o porque te miraron por encima del hombro, o porque te humillaron. Tú dejas al Señor. Tú te dejas de la iglesia. Pero ¿cuántas cosas no le hicieron al Señor Jesús? Dígame. Y hasta le dijeron blasfemo. ¿Ah? Lo maldijeron. ¿Cuántas cosas no le hicieron? Y Él lo soportó todo por amor a ti, por amor a mí. Pues tú no puedes soportar eso entonces. Si el Espíritu Santo mora en ti, Él nos da la fuerza, la sabiduría, la dirección y la fuerza para poder combatir esas situaciones que sabemos que son movimientos. Mire, son personas que yo digo que son emisarios del mismo enemigo. Porque ahí ahora me dice que los peores enemigos del hombre son los de la casa. Que no porque está en Israel es porque es israelita, hermano. No es que se sienta en una banca o se para en un altar a predicar o a cantar o a tocar. Es porque es israelita, porque es cristiano. No se venga a llamar a engaño. ¿Sabes? Porque hay muchos disfrazados. Pero como esa es la obra del enemigo de las almas, entonces, todavía en este siglo, hay millones de personas de cristianos que están cayendo en esta trampa. La avaricia, la codicia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, el creerse mejor que los demás, el tener el deseo de buscar fama humana y no ser reconocido por Dios. Entonces esas son cositas que usted las reúne en un saco, son una bomba de tiempo. Es una bolsa de veneno, de muchos venenos envueltos ahí, que al fin de la postre te van a llevar hasta ese punto, hasta donde llegó el hijo pródigo, hasta el cielo abajo. Si el Salmo 73:7, mire lo que dice, porque aquí las consecuencias de dejarse de ser el salmista mejor que nadie la supo cuando el salmista le falló a Dios. ¿Se acuerda cuando cogió a la mujer de Urías, Eteo, y la preñó y después mandó a matar al esposo? Cayó en el fondo, se cayó de la gracia de Dios. Pero el salmista dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Ese es el problema, ese es el riesgo que te corre. Alejarte del Señor. Mira, ti lo que está esperando el enemigo es exactamente eso. Que tú te alejes, que tú te apartes, que tú dejes de servir al Señor, que tú dejes de cantar, de predicar, de alabar al Señor, de leer la palabra, de orar. Porque esa es la llave, la puerta que tú le estás abriendo a Él para entonces Él meterse y hacer estrago en tu vida.
Es como la parábola de la casa que el Señor limpió y la puso perfumada y hermosa. La arregló. Pero ¿qué pasó? Un descuido. Se metieron, sacó 7 legiones que había. Y esas 7 legiones se quedaron dando vueltas, porque no se van a ir. Están ahí esperando la oportunidad que tú le des. Y se fueron a buscar los 7 legiones peores que ellos. Y dice la Biblia que el postrer estado de esa casa vino a ser peor que el primero. ¿Por qué? Por un descuido. El salmista dice, porque aquí los que se dejan de ti perecerán. Tú destruirás. Porque el problema es que si muchos que se han ido al Señor no quieren, mire, se vuelven hasta ateos. Muchos han terminado volviéndose ateos. Otros han terminado ingresando en sectas falsas, sectas engañosas. Entonces, para que esa persona salga de ahí, tiene que ser un milagro de Dios y la misericordia de Dios que obre para que esa persona pueda entonces tener un momento de introspección como la tuvo hijo pródigo y valorar lo que tenía y lo que tiene ahora. Que no es lo mismo. No es lo mismo lo que Dios te estaba dando al principio cuando tú estabas firme en la fe. No vas a hacer lo mismo que tú estás recibiendo ahora que ya no estás firme en la fe. Porque te dejaste engañar. Pero mire, el salmista sigue diciendo, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Porque no hay otra manera, hermano. Hay gente, mire, la Biblia, la palabra de Dios establece que hay almas de salvación, pero también establece que hay almas de perdición. Que no se van a salvar con nada que usted le predique, le ore y le haga lo que... No, punto. Mire, yo conozco un montón de personas que por la razón que fuera, le cogieron hasta odio a Dios. Y usted no me hable a mí de Dios. No quiero saber de Dios. Entonces esas personas, cuando la muerte los sorprende, esas personas se pierden. Pero se pierden porque ellos quieren, no porque ellos quieran que se pierda, ¿sabes? Pero el salmista sigue diciendo, pero en cuanto a mí, en cuanto a él, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Mire qué hermoso es cuando uno hace una retrospección, cuando uno valora lo que Dios le ha dado. Y lo preserva y lo cuida y lo cela. Que son bendiciones lo que Dios da, lo que Dios da de todo es bueno. El profeta Isaías en Isaías 59:9, mire lo que dice el profeta Isaías. Por esto se alejó de nosotros la justicia y nos alcanzó nos alcanzó la rectitud. ¿Por qué? Por irse a la idolatría. Porque Israel se fue a la idolatría, se volcó a la idolatría, se alejó, se apartó, se separó de la gracia de Dios y se fueron a hacer lo malo al punto que cayeron hasta en la idolatría de dioses paganos. E inclusive practicaban las costumbres paganas de esa gente. Se contaminaron con el pecado, con la inmundicia y con la inmoralidad que ellos practicaban. Pues el profeta Isaías dice, se alejó de nosotros la justicia, ya no había justicia. Vese para el Señor, ya usted es una persona justa. Ya usted va a hablar con injusticia. Y no nos alcanzó la rectitud, tampoco vas a volver a ser una persona recta, ni correcta. Vas a torcerte, vas a buscar hacer lo malo siempre, hacer el daño y no hacer el bien. Esperábamos luz y he aquí tinieblas. ¿O ves? Esperaba luz, pero como están fuera de la voluntad de Dios y se apartaron y se fueron de casa, pues las tinieblas fueron los que los rodearon. Porque usted no puede pretender que la luz de Dios esté en medio de las tinieblas. La luz y las tinieblas no ligan, hermano. No. Esperaba luz y ¿qué? Y nos rodeó tinieblas. He aquí resplandores y andamos en oscuridad. ¿Lo ves? ¿Por qué? Exactamente porque se alejaron. Pero sigue diciendo más. Gruñimos
como osos todos nosotros. Usted sabe, yo he escuchado un oso cuando está furioso. ¿Cómo así? Los gruñidos de un oso, para pelo. Yo nunca he estado cerca de uno y lo he escuchado gruñendo, pero lo veo en las redes sociales y algunas películas que he visto de la fauna, como esos animales cuando están furiosos, gruñen y atacan. Pues él dice que gruñeron como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperaban justicia y no la hay. Ya no hay justicia. Porque ese es el cambio de actitud que se refleja en una persona que se aleja del Señor. Ya no hay justicia, ya no hay fe, ya no hay nada, no hay nada. Eso es inexistente en su vida. Entra un vacío en el corazón porque ya no está el Espíritu Santo ahí morando. Y simplemente y únicamente porque te alejaste del Señor. Te separaste, te apartaste de Él. Mire esto. Esperaban justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. ¿Ves? O sea que la salvación se va a ir de ti, se la vas a perder. No te creas que salvo y siempre salvo como una secta por ahí que dicen salvo y siempre salvo, aunque estén haciendo las barbaridades más grandes del mundo. No. Eso son mentiras del mismo enemigo. Pero es que esa salvación, si usted la pone en riesgo, usted mismo la pone en riesgo, usted sabe que la va a perder. ¿O usted se cree que usted va a ser salvo haciendo una vida completamente mundana? No, jamás en la vida piense eso. Jamás. Y más si está lejos de la casa del Señor, y más lejos de la presencia del Señor. Efesios 2:12, mire lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Hubo un tiempo que tú estabas sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, de la gracia, de la presencia del Señor, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba el pueblo de Señor en un tiempo, así está muchas vidas, estaba un tiempo, y oye, después que vino el Señor, entonces volvió otra vez a recuperar todas esas cosas. Pero cuando te alejas otra vez, todo eso lo pierdes. Todo eso vuelve a hacer lo mismo. Y a veces las cosas son peores que la primera. Porque yo no cuento, hermano, justificación para que un cristiano se aparte de los caminos del Señor. No hay razón ninguna. No debe haber ningún motivo que justifique. El fin no justifica los medios. No hay forma de que usted pueda decirme a mí, pastor, pero ¿qué me hicieron esto? ¿Qué pasó esto así? Me humillaron, me hicieron esto. Mira, hermano, por favor, a Cristo le hicieron cosas peores. ¿Y qué hizo él? Vale, perdón, porque no sabe lo que hace. Y siguió para adelante. No se detuvo, los apóstoles, a mí me pasaron muchas cosas, los profetas. Pero ellos valoraron lo que Dios le había dado, porque estaban en la casa del Señor, estaban en la presencia del Señor. Estaban firmes en la fe. Mateo 15:8 dice, oiga esto, cuando usted está lejos de la casa del Señor, y Dios te está diciendo a ti hoy, vuelve a casa, vuelve, ¿sabe qué te va a pasar? Mira, este pueblo de labios me honra, de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Eso es lo que está pasando cuando se aleja. Tú puedes estar cantando en la iglesia, hasta hablando lengua y predicando muy lindo y cantando muy lindo y tocando muy lindo. Pero si tu corazón está puesto en las cosas del mundo, si tu pensamiento y tus deseos están puestos en las cosas de la carne, tú estás lejos de Dios. Tú estás lejos de la casa de Dios. O sea que tú puedes estar fingiendo una cosa que realmente no sientes ni vives. Y a eso Dios te está diciendo, vuelve a casa. Vuelve otra vez a recuperar lo que antes sentía. Vuelve a buscar lo que antes yo te di. ¿Por qué lo soltaste? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Acaso yo te dije a ti que me dejara? ¿Acaso yo te dije a ti que me diera la espalda? Te pregunta el Señor.
¿Acaso yo te di y te hice daño? ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿por qué me dejaste? Entonces, el Señor cuestiona al cristiano que vive una vida completamente alejado de él. Y puede estar en la iglesia por 15, 20, 30, 40 años. Pero ¿cuántos no hay, cuántos no hay dentro de los templos que están así? Que están ahí el cuerpo, pero el alma y el espíritu y el pensamiento no están ahí. Están en otro lado, están lejos. Lejos. Con sus labios lo honran, mas su corazón está lejos. Lejos de Dios. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón muchas veces te dice a ti, mira, vuelve a casa. Estás mal. ¿Por qué? Porque ya no hay esa presencia del Espíritu Santo en ti. Ya lo contristaste, se apartó, se fue. Aunque estén, mire, hermano, yo sé de muchas personas. Es más, yo te puedo decir a ti como pastor los años que llevo. ¿Cuántas personas hay dentro de los templos, las iglesias, hermano, que se ve cuando uno se para en la sala a ministrar y a predicar? ¿Cómo el Espíritu Santo te revela, te muestra cuántas personas hay que sus cuerpos están ahí, pero sus mentes y su corazón no? Porque por sus frutos los conoceréis, los frutos hablan por sí solos. Porque una persona que está en la casa del Señor, el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se alegraba, no iba a otra cosa. Y dijo más, Dios, es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. ¿Por qué? Porque es que ahí reside bendición y vida eterna. Ahí es que está la presencia del Señor. Ahí es que se mueve el Espíritu Santo, el mover de la presencia de Dios. Es ahí, en el templo. Aunque more en ti, porque el templo del Espíritu Santo eres tú. Pero ese lugar que se reúne, que se congregan, es para adorar al Señor, para buscar la presencia de Dios, no es para otra cosa, hermano. Interpreta usted entonces las personas que van a hablar por el celular, a hablar, a anotarse con la tablet, o a estar haciendo otras cosas, menos estar escuchando la voz de Dios, el mensaje de la palabra del Señor. ¿Usted cree o piensa que esa persona está firme en la casa? No, está lejos de la casa. Se apartó, se separó, se alejó. Porque su mente no está ahí. Su corazón no está ahí. Lo tiene pensando quizás cuando hay que avance el pastor, que avance la pastora, que tengo prisa, que voy a comer para tal sitio o que voy para tal sitio. Entonces, la prisa por los planes que tiene materiales en esta tierra lo hace perder la bendición más grande que es recibir el pan de la palabra del Señor. Y esa ministración y esa manifestación del Espíritu Santo en medio del pueblo. Pregúntase en cuántas iglesias se mueve el poder de Dios en este tiempo, hermano. Pregúntase. Tiene que venir uno pago, porque es pago, a mover la gente por emoción, con mucho escándalo, con mucho grito, con muchos sonetes, pero ese movimiento que es por emoción no es un movimiento genuino y real del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando se mueve el poder de Dios se siente la presencia del Señor. Y allí y cuando está la presencia del Señor, más malo va el poder de Dios, hay sanidad, hay liberación, hay sanidad, mire, qué cosas Dios no hace. Pero cuando esa presencia está ajena, está ausente, eso significa que ahí tiene que volver a la casa otra vez. Aunque estén en la casa adentro, pero tiene que volver, porque están fuera, emocionalmente y espiritualmente. Jeremías 2:5 dice, así dijo Jehová. Mira la pregunta, aquello lo que cuesta alejarse del Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué maldad? ¿Qué mal le hizo Dios? Si ellos tuvieron que cruzar por el desierto porque ellos fueron los culpables, Dios no los quería mandar por el desierto. Dios tenía una ruta más corta para que llegara a la tierra prometida. Que Dios es un Dios de promesa, Dios no es hombre para mentir, ni Dios es hombre para que se arrepienta. Pero ellos provocaron que el camino fuera más largo durante 40 años en el desierto y perecieron el desierto exactamente ¿por qué? Por las actitudes.
por las actitudes que tenían, malas actitudes que tenían. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Tú ves? La vanidad, el querer, el tener, el desear. Entonces, esas son las consecuencias de cuando una persona se aleja de la casa del Señor, se aleja de la presencia del Señor. Por eso el temer, vuelve a casa, das a tiempo. Si tú lo decides hacer, tú me decías como hijo pródigo, lo puedes hacer. Dios te está esperando con los brazos abiertos. No depende de Dios, depende de ti. La disposición de Dios hacia nosotros está 24/7. Ahora, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu disposición para con Dios? Eso usted mismo. Proverbios 21:16, mire lo que dice, hermano. Proverbios 21:16. Mire lo que dice la palabra. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, escuche, se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ahí está. Ahí está la consecuencia de apartarse del camino de la sabiduría. Mire, que Dios, el que quiera sabiduría, demándale a Dios que quien la da. La gente se aparta de esa sabiduría divina para buscar sabiduría humana, terrenal, y se apartan de la sabiduría verdadera, la genuina, la de Dios. El cual es decir, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Un muerto guiando a otro muerto, un ciego guiando a otro ciego, así están. En Proverbios 27:8, mire lo que dice. Cual ave que se va de su nido, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. ¿Ves? No tiene rumbo. Una persona que se aparta del Señor, que se aleja de la iglesia, que se aparta, que se aleja de Dios, el rumbo que Dios había marcado, trazado para ti, lo perdiste. La brújula divina del Espíritu Santo ya no está contigo. Está dando traspiés. Andas como el ciego, dando bandazos. No sabes para dónde coger. Estás frustrado, estás turbado, estás congojado. Todo lo que negativo que te pueda pasar en tu vida espiritual comienza a manifestarse para hacerte daño, no para hacerte bien, ¿sabes? Que todo esto es para destruirte. Segunda de Pedro 2:15. Mira lo que dice. Han dejado el camino recto. Ahí ve la consecuencia, estamos hablando de consecuencias de alejarse del Señor, de irse de la casa. De apartas del camino de la rectitud. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Qué le pasó a Balaam? Cambió la ruta que Dios le había dicho que cogiera y cogió otra. Entonces se fue a una ruta distinta y fue un desastre para su vida. Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué premio fue ese? El dinero. El dinero se vendió. Así le pasa al que está sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así le pasa al que no está en la casa del Señor. El que se fue de la casa del Señor. Al que se fue de la presencia, el que abandonó al Señor. Esa experiencia, ese Dios poderoso, ese Espíritu Santo que gobernaba en tu vida, ahora este lugar lo está ocupando la avaricia. Raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Exactamente eso. El amor al dinero ha sido y es la raíz de todo mal, de muchos ministerios, de muchas mega iglesias y de muchos evangelistas y pastores que se han alejado por dinero. Se han desviado de la verdad y de la justicia. Judas, el libro de Judas, versículo 13, mira lo que dice.
ondas del mar, que espuma su propia vergüenza. Mire hasta dónde llega esto. Lo compara con las fieras ondas del mar y esa espuma que espuma tu vergüenza. O sea que te cae tan bajo y tan bajo. El mismo profeta Jeremías le dijo al pueblo que había perdido hasta la vergüenza. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Se fueron detrás de los baales, detrás de los ídolos, de la idolatría. Estrellas errantes para las cuales estaba reservado eternamente la oscuridad. Mire esto, de las tinieblas. Eso es lo que está, mire, ascuas de fuego amontonando sobre tu cabeza. Por eso el tema es, vuelve a casa. Evítate todo esto, hermano, hermana, joven. Todas estas consecuencias, evítatela, simplemente con que vuelvas otra vez al Señor. Si te fuiste, regresa, Dios no te hizo nada. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. No. La iglesia es un hospital donde el enfermo va a buscar medicina espiritual. Pero una vez Dios lo sana, se supone que ese enfermo ya no va a ser enfermo, porque ya es uno sanado. La iglesia no puede ser todo el tiempo un hospital para enfermos. Y los sanos, entonces, ¿cuántos se van a ver? ¿O es que van a estar todo el tiempo enfermos? No. Estamos hablando del término espiritual, ¿sabes? Porque enfermos físicamente, pues seguro. Porque el Señor lo dijo que el mundo tendría aflicción, pero confía que vencía al mundo. Pero enfermedad espiritual. En la iglesia hay una sanidad para esa enfermedad. Y una vez tú la logras obtener, entonces de ti depende que esa sanidad perdure. ¿Cómo? Si te mantienes conectado y pegadito a la presencia del Señor. Si te mantienes ahí en la casa del Señor. No importa que te den de codo, no importa que por una puerta te boten, por otra, Dios te mete otra vez. Pero es que tenemos que aprender a vivir, hermano. Dice que está el trigo y la cizaña. Y los discípulos dijeron al Señor, Señor, pero ven acá, vamos a arrancar esta cizaña. Dios le dijo a los discípulos, no. Jesús le dijo, no. Déjenlo ahí quietecito. Es necesario que el trigo y la cizaña crecen juntos, porque cuando venga el día de la siega, yo vengo a recoger al trigo y llevarla al granero. Y la cizaña la recojo en manojo y la echo al fuego, al infierno. O sea que usted está en medio del lobo, hermano. Como veas, en medio del lobo, dice la palabra. Entonces, por eso usted se va a alejar de la casa del Señor. Se va a alejar del Señor, se va a apartar, se va a separar. No. Y por eso es que la palabra está escrita, hermano, para que la escudriñemos y la guardemos en nuestro corazón, para cuando vengan estos momentos, que no nos confundamos, que no debemos convencer por el enemigo de las almas, ni por sus saetas, porque lamentablemente tiene sus saetas dentro de las iglesias y dentro de los ministerios. Es un aviso de parte del Señor, hermano, para usted. 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ¿lo ves? ¿Y qué pasó? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso es lo que yo estoy esperando. Usted se descarrió, usted se apartó como hijo pródigo. Usted es uno de los que está así. Ahí te está esperando el Señor, el obispo, el Salvador, el que perdona de corazón, el que quita tus pecados, ¿ah? El que te ama, el que tiene misericordia de ti, el que nunca te da la espalda, el que nunca te miente, nunca te traiciona, nunca te deja solo. Está esperando de por ti. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú piensas hacer? Esa es la pregunta, hermano. El hijo pródigo tomó la decisión más correcta, que fue volver otra vez a los caminos del Señor y volver otra vez a su casa. Pero ¿cuándo tú vas a volver a la tuya? ¿Cuándo tú piensas volver otra vez a casa, a tu casa, donde te fuiste? ¿Ah? Dios está esperando que tú regreses a la casa de él otra vez.
Dios no quiere que tú te pierdas, al contrario. Él dice que todos pues damos al arrepentimiento. Hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para buscar la presencia del Señor, hermano, para humillarse y pedirle perdón al Señor. Seguro que sí, Dios es un Dios perdonador. Pero tiene que haber una decisión firme, una decisión correcta de acercarse al Señor, hermano. Si no lo haces, entonces no culpes a Dios por las cosas que te puedan pasar o te van a pasar o te estén pasando. Dios está hablando esta tarde. Dios quiere que vuelvas otra vez a sus caminos. ¿Ah? Porque es que el Señor lo que quiere es salvar tu alma, no quiere que te pierdas. Él quiere que tú recibas esa bendición que Dios te dio en el principio. Mira lo que dice Gálatas de 1, capítulo 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿No? ¿Escuchó eso? Estaba maravillado que se alejaron para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso estamos topachados. Mas si aún nosotros, ellos, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Ah? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ah? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la respuesta clave para este mensaje en esta tarde. No te dejes engañar. Si te fuiste, vuelve. Y si estás dentro, pero te sientes lejos de la casa del Señor, de la presencia, afíncate otra vez. Levántate firme para que no perezcas. Acércate al Señor esta tarde y pide al Señor que te ayude a recuperar el terreno que has perdido. Dios quiere que recuperes el terreno que has perdido. Que vuelvas otra vez y retomes el ministerio, retomes el llamado, retomes tu vida con Dios, la comunión con Dios, tu relación con Dios en esta tarde, si es que la perdiste. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, buen fin de semana. Nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras. Nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible. La mejor programación la escuchas en Radio Almas para Cristo. Radio Almas para Cristo. Música, alabanza, adoraciones, predicaciones, reflexiones y mucho más. 24 horas al día, 7 días a la semana. www.almasparacristo.net. Que no te lo cuenten. Experimenta.